Iniciamos de esta manera el 9º registro desde el Museo del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas. Seguimos con estos registros en Historias Vivas, donde también nos van a poder seguir encontrando en YouTube con más testimonios de lo que fue la gesta de Malvinas. En esta ocasión tenemos el placer de presentar al veterano de guerra de Malvinas, Jesús el Brujo Pereira. Lo tenemos aquí, él es enfermero de profesión, pero también comando anfibio, un rol muy importante que tuvo en San Carlos durante el 82 y después también, pero lo vamos a ir contando, lo vamos a recibir. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Buenas tardes, Rosy. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá en el museo. Gracias, Marcelo, presidente. Gracias, es importante. Y bueno, Historias Vivas se llama esto, ¿no? Porque todavía están para poder contarlos, para poder traer su historia, su experiencia, no como hombres de la Armada, como comando anfibio en tu caso, sino como, bueno, como hombres, hoy ya veteranos de guerra, excombatientes, lo que surge, ¿no? En todo eso cada vez que uno ve un veterano. Jesús, ¿dónde naciste? ¿Sos puntaltense? No, soy bien de la provincia de Santa Fe, del centro de la provincia, digamos, un pueblito muy chiquito, que está igual que cuando yo me fui hace 55 años. Carrizales se llama. ¿Cómo? Carrizales. Carrizales. Está en el medio de unos calladones que circundado por el río Carcarañá y Coronda y... ¿Norte o sur de Santa Fe? En centro casi. Centro. De Rosario unos 70 kilómetros al norte. Sí. Bueno, y vivías allí con tu familia. ¿Cómo estaba integrada? Ahí nací. Mis padres éramos 5 hermanos, el único varón, segundo en la línea. Y ¿hasta qué edad viviste allá? estuve hasta que vine a la Armada, a los 17 años. Estuve siempre en el pueblo. ¿Qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? No, sí, terminé la escuela primaria. Con la buena voluntad de mi madre, si no hubiese terminado. Los chicos no quieren ir a la escuela a veces. Me gustaba el campo. Pero ella cariñosamente me acompañaba con un palo de escoba y yo iba. Claro. Sí. Obediente eras. Sí, me transformaba en obediente. Gracias a eso después pude surcar cosas en mi vida, ¿no? Seguir otros estudios, si no, hubiese quedado ahí, en ese pueblo. ¿Y qué hacías en el campo? ¿Qué te gustaba hacer? Trabajaba en una estancia, todo trabajo de estancia. Al último ya estaba 13 años, manejaba tractores, y trabajaba medio como un grande, como un mayor. Pero bueno. ¿Con tu papá trabajabas o él trabajaba hacía otra cosa? No, solo. Después me puse en sociedad con un primo, con un tambo, me iba muy bien, de los pibes, digamos, de esa edad, 15 años, tenía un buen ingreso con ese tambo, cedido por el abuelo de él, entonces veníamos bien, pero no era lo mío, yo notaba que no era lo mío, veía cosas en el aire, en los trenes, digo, yo de acá me tengo que ir. Mira. Y ocurrió una revolución que no me acuerdo si fue la de Onganía, creo, que pasaban los trenes del norte, venían a Buenos Aires con las tropas, soldados y toda la artillería traían. Y quedé impactado, creo que corrí el tren como 1 kilómetro. Digo, ¿qué cosa? Quería saber qué era. Sí, digo, ¿cómo están ellos ahí? Yo tendría que estar, quiero ser uno, claro, diciendo. Te atraía eso, te atraía. Sí, me atraía, aunque ignorante total de lo que eran las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y cómo llega esa posibilidad? Y llega porque precisamente con mi primo viajábamos a Rosario a cobrar el cheque del tambo y comprábamos algunas cosas en la cooperativa misma de tamberos. Y un día que veníamos a la estación de Rosario, me dice, ahí en ese lugar, dice, eso de la Marina.
y había un marinero afuera, de guardia estaría, en la delegación de la Armada. Sí. Y teneme las cajas estas que crucé la avenida y me quería detener. Crucé la avenida y me presenté ahí. Dice, vení que te van a meter preso. Era el cuco de los pueblos, que era, porque no sé, los conscriptos que volvían hablaban cosas que a lo mejor no eran las correctas, ¿no? Y entonces era el fantasma de todos. No, fui, me mandé, me recibieron, me derivaron a un escritorio que había, me atendió, no sé quién habrá sido, un oficial supongo, bastante parco el hombre, me preguntó qué andaba buscando, y no, yo quería saber, me tiró 3 planillas por toda respuesta, y dice, tráigala dentro de 15 días. Y así fue. Volviste a los 15 días. Volví a los 15 días y se iba el tren. Así que corriendo a la estación Rosario Norte y ahí al tren Escuadra, al Retiro. ¿Tu familia qué dijo? ¿Aceptó, acompañó? No lo vi más. ¿No? Ah. No, porque yo vine a Rosario con esa documentación para presentarla, pero lo que menos pensé que ya como estaba. ¿Te quedaste en ese momento? Ahí en el momento ese, como estaba vestido así, subí al tren y vine al Retiro, a la estación, ahí a un puesto en Dársena Norte, Capel Marcelo, me hace acordar cómo se llamaba el albergue ese. Y de ahí a la isla Martín García. Tenías también 17, 18 años. 17 años 17. tenía, sí. Cumplí los 18 años en la Armada. Sí. Bueno, ¿y ahí cómo fue la especialidad? ¿La elegiste? ¿Cómo fue No, la no, carrera? fue impuesta. De hecho, yo no quería saber nada, porque no sabía. Yo quería andar en los barcos, esa ilusión tenía. Ser artillero, una cosa de esa. No, o enfermero o váyase. Y en esos tiempos entraban por millares a la Armada, entonces por la cara a veces decía, bueno, van al barco de vuelta. Claro. Bueno, y me iba a ir, sí. ¿Y tuviste la instrucción de enfermería? Sí, la acepté porque un marinero viejo, de esos que saben estar en la Armada, que no sé por qué están años y ahí quedan, me dice, quédate que después podés cambiar el escalafón. Y de hecho no lo cambié nunca. No, fue lo mejor que me ocurrió. Porque pude hacer de todo, pese a ser enfermero. Desde ya, lo que no hice después en la mitad de mi carrera, hacer enfermería. Andaba en cualquier otra cosa, con las armas y cosas así, que enfermería poco. Bueno, decimos, también comando anfibio, ¿cómo llega esa etapa? ¿En qué etapa Y de llega tu porque carrera? uno de los escalafones de la Armada, los enfermeros, tenían acceso a la capacitación de comandos, porque los comandos no tenían enfermeros, no había enfermeros comandos. Así que me postulé en el año 67, fui a hacer el curso y bueno, pude terminarlo con mucha suerte. Era duro. Sí, ¿te costó? Sí. ¿Esfuerzo físico, de todo un poco? Sí, esfuerzo físico y bueno, que forjar el carácter. ¿Y lo forjaste? Sí, porque, a ver, creo que la vida de campo me acompañó mucho en este sentido. No le hacía caso al sol, a la lluvia, a la espina, a lo que sea. No era mi inconveniente. Era la Pero tarea, no eso me importaba la ayudó, sí, condición. eso me ayudó. Y sí, de mis 12 compañeros quedé solo. Yo y un oficial nos recibimos. Bueno, y ya recibido, ¿te tocó otro destino? ¿Cómo llegás a Puerto Belgrano? ¿Lograste llegar en algún momento? ¿Cómo llega? Sí, el tuve una 82? serie de destinos antes. Cuando yo me postulo para el curso de comando, estaba en el batallón 2 de Infantería Marina como enfermero. Y
había cursado en el Hospital Naval de Río Santiago, posteriormente un curso más avanzado de cabo segundo acá en el Hospital de Puerto Belgrano. Sí. Bueno, y llega el 82, ¿cómo te toca el destino Malvinas? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estabas? Bueno, yo siempre en la infantería marina, ¿no? Bien. Venía a la unidad de navales, digamos, acá al Hospital de Puerto Belgrano a cursar. Periódicamente había que hacer un curso, ir como ampliando los conocimientos. Y en ese devenir, primero ya estando en la agrupación de comandos, vamos al conflicto generado en el canal de Bigle. Ahí estuvimos 4 meses. ¿Cuál era esa tarea que hacías ahí? Y estábamos en medio de incógnita en una misión salesiana y haciendo trabajos de inteligencia para posteriores misiones. Una de las misiones era volar una de las plantas chilenas de gas. Lindo trabajo era. ¿Llegaron a hacerlo o no? No, se paró todo. Hubo un Pero alto. era una situación extrema, digo. Sobre el momento hubo un alto, vino un enviado del Papa, un cardenal, San Moré creo que se llamaba, y no sé qué pasó con la jefatura militar. Se levantó todo. Bueno, esa experiencia previo a, un conflicto, una situación para lo que estaban preparados. Y Malvinas nos sorprende como a todos. Estabas de pase En la agrupación de comandos ya estaba. acá. Sí, en el año 78 ya era comando. Por eso te comento, fue el conflicto del canal de Bigle fue el 78. Yo ya era comando. Y en el 82 empiezan a surgir cosas en la agrupación de comandos que nos llamaba un poco la atención, si bien nosotros teníamos aprestos en todo momento, ¿no? De día, de noche, salíamos en un submarino, un buque, y siempre era secreto todo. Pero llevábamos material el que comúnmente llevábamos. Pero unos cuantos días antes, 15 días, empezó a aparecer material nuevo. Bélico, armas, Sí, municiones. la ametralladora Sterling con silenciador, cosas que... y bastante munición, granadas, en fin. No palpitaban ese Claro, conflicto sí, propiamente. sí, suponíamos que íbamos a entrar en una acción real, pero ni idea de lo que... Nos tirábamos más para el lado de Chile, porque hacemos prácticas nocturnas ahí, de pasaje de espejo de agua y de escalar. Y es una isla, decíamos nosotros una isla, pero nunca supimos. Nunca supimos. Embarcamos con todos los aprestos, con toda la gente. ¿Qué fecha más o menos? ¿Cómo? ¿Qué fecha embarcar? Y el 28 de marzo. 28, sí. Y con toda la flota que salió de acá, Puerto Belgrano, en el Santísima Trinidad. Gran buque. Y bueno, una navegación media tortuosa porque los infantes que no estaban acostumbrados al mar la padecieron bastante. Yo por suerte siempre navegué más que los infantes, ¿no? Porque siempre iba de acá de Puerto Belgrano a Ushuaia, a Río Grande con el Cabo San Antonio, que hacía muchas maniobras, cargas, y yo iba en comisión. Había navegado bastante y nunca me afectó, por suerte. Así que previo al desembarco, un temporal no estuvo mal, al punto que, bueno, nos rompió material. Yo integraba la fuerza de tarea de la vanguardia,
éramos dos kayaks. Los kayaks son de biplaza, para dos personas. Y el kayak mío lo até en la toldilla que se llama en el techo, en la popa del barco. Porque abajo siempre o anda gente con material o algo y lo chocan. Y era de estructura de madera con una cobertura de hule. Era bastante, si bien era resistente, pero era frágil a la vez. Eran todas las cuadernas de madera, todas esas cosas. ¿Ahí ya sabían a dónde iban, qué misión tenían que hacer? No. No. Lo até arriba y eso fue que, como es, lo salvó del temporal, porque el otro kayak, el oleaje de la rompiente lo destruyó. Así que a raíz de eso, más un cambio de operaciones que hubo, me sacan de ahí, de ser de ir a la vanguardia, a reconocer la playa para el desembarco. Y van otros compañeros míos. Todos en kayak. ¿Cómo? Todos en kayak. Con mi kayak, Con el que se salvó del temporal. A todo esto una anécdota, ¿no? A nuestro querido capitán Giachino le cambiaron la misión y estaba a full con ese tema. Se cambiaron algunas cosas por razones de inteligencia, hubo que cambiar. Y yo fui a decirle por qué no iba yo en el kayak, el kayak mío. Ajá. ¿Qué dijo? Y con el temperamento y de poco habla que tenía él, me miró nada más. ¿La respondió? Me miró, sí. ¿Te diste por respondido? Sí, pero me fui. Bueno, me perdí eso. Uh-huh. Pero bueno, fui en un bote de seguridad del kayak. Uno de los botes de seguridad. O sea que igual fui con la vanguardia. O sea, el desembarco se dio, en tu caso, en el sector de San Carlos, precisamente, no donde desembarcó Giachino con su tropa. Fue frente al pueblo de Puerto Argentino, Bahía Enriqueta en un lugar, se llamaba. Ahí a unas 5 millas, 6, no me acuerdo bien, desembarcamos desde el Santísima Trinidad. Todavía había restos de temporal porque se postergó un día la misión, precisamente por el temporal. Hubo varios incidentes, se rompió material, se perdió material, dentro de todas esas cosas se perdió combustible. Se tuvo que pedir prestado a otros barcos para los motores de los botes. Al punto que íbamos con media carga de combustible. Para ir alcanzaba, pero más de ahí no se sabía. ¿Qué información tenían del lugar del desembarco? ¿Cómo iba a ser la llegada? Digo, ¿conocían? No, era bajar y estar... No, era precisamente ir a detectar una playa que sea útil para el desembarco del resto de los botes. Al punto que tuvimos muchas dificultades con las algas que hay ahí. Y no entrábamos en los tiempos previstos. Así que decidimos tomar una playa anterior, mucho más chica, pero bastante accesible, bastante útil. A todo esto, establecida la seguridad, éramos 2 botes, con 5 hombres cada uno, más el kayak con 2 hombres más. Establecida la seguridad, se nos presentó la incógnita de qué hacíamos con el resto, porque había silencio radial y con el resto que no sabía que habíamos cambiado la playa.
toda la columna de los comandos. ¿Y qué hacemos? Y habrá que tomar contacto. Y bueno, andá, brujo, me dice Bernardo. Bernardo Suez es el jefe de esa sección. Así que tomé el bote y salí como pude de ahí. Cuando estaba navegando me di cuenta que había poco combustible. Y ya me veía, no sé, había viento todavía, oscuro. Me veía en la Antártida o en Rosas, me iba a llevar no sé dónde. Pero bueno, navegué y no podía ver el barco. Pero navegué y en la dirección que me parecía. Y en un momento hice señales con la linterna. Le mandé una señal de SOS al barco y me resprendieron con un reflectorazo de color ahí. Y ahí alcancé a ver la silueta del barco. Esa situación de la linterna me salva después hablando con la tripulación del Santísima Trinidad, me salva de que me abatieran, porque no estaba previsto que volviera nadie de ahí. El que venía de la costa hacia el buque era enemigo. Claro. Y precisamente hablé con el artillero, me encontré 2 veces con un gringo, no me acuerdo el nombre, debería mencionarlo. Cuando hago señal con la linterna, el jefe de artillería dice, no, alto, a ver, espere, el que viene no venía haciendo señales. Claro. Pero me iban a ametrallar. Sí. Llegué al barco y pedí, me dijeron, dice, el grueso de la columna pasó a 100 metros suyo. Ellos veían por el radar. Claro. Yo no los vi. Ellos a mí tampoco, obviamente. Claro. Bueno, denme combustible que vuelvo. Y sí, me estaban pasando combustible al bote, dentro de esa marea que había, oleaje, y antes de que alcanzara a tomar el tanque, vino una orden de arriba, creo que era el segundo comandante del barco, y dice, no, arriba, dice, usted tiene que venir con nosotros. Dijo su comandante que venga con nosotros, que se venga al barco. Digo, ¿cómo si hay silencio radial? ¿Cómo sabe? Claro. No, que a todo esto, que sí que no, me mandaron una bocha esa de defensa arriba del bote. Así que, no sé, pesa como 200 kilos eso. Son de soga tejida, enorme, es para el buque. Y bueno, me engancharon con el guinche y me llevaron a cubierta del barco. O sea que me perdí todas las acciones ahí en Puerto Argentino. ¿Y no volviste con el barco a buscar a dejar combustible? ¿Eso? No, me levantaron con el guinche arriba al barco, al Santísima Trinidad. Claro. ¿Y cómo bueno, seguía? Rompí todo el traje que llevaba de goma ese, y por supuesto, tremenda bronca tenía. Y vino un oficial con un enfermero para inyectarme, que me calmara, no. Me negué totalmente. Y aparece otro oficial que me dice, yo le prometo, dice que ni bien, porque iba el general García, era el jefe de las operaciones en el buque nuestro. Cuando lleve al general para allá, al gozo, le prometo que lo voy a llevar en helicóptero. Así que fui al puente, y en el puente estaban pasando todos los movimientos de los combates. Y escuchaba todo, se escucha perfectamente todo. Y ahí me entero de las bajas de Giachino, Urbina y García Quiroga. Peor todavía, porque una desazón tremenda. Así que así fue. Estaba aclarando ya y me lleva al helicóptero, me hace sentar bien ahí al fondo, quietito. ¿Qué heridas tenías? ¿Cómo? ¿Tenías heridas? ¿Heridas? ¿Estabas herido o no? No.
Todavía No, como decía que lo se inyectaron. estaban no, para que me calmara. Ah. Un sedante me querían dar. Así que llego a Puerto Argentino, a la casa del gobernador, cuando ya había terminado el combate. Veo que trasladan al capitán Giachino en un Land Rover, se lo llevan al hospital de Puerto Argentino. Y los otros dos heridos no los vi, a Urbina lo habían llevado antes, tal vez. Bueno, y todo en el tema de reunión de materiales, movimiento con los prisioneros ingleses, esas cosas. Hizo el pabellón y a las 2 de la tarde nos pusieron en un vuelo a Río Gallego, el día 2 de abril. Llegamos a Río Gallego y tomamos otro vuelo a Mar del Plata. Y en Mar del Plata nos esperaron, fue un lindo, emocionante momento porque en el comedor de la base estaba todo apagado, todo oscuro y nos hicieron entrar formados. A los 87, 84, 3 estaban bajas, comandos, y estaba la banda adentro. Prendieron la luz y la banda nos recibió. Eso no me lo olvido nunca. Todavía estábamos todos sucios. Todos. Sí, claro, Sí. con los restos de lo que Sí, no. habían hecho en la tarea. Bueno, ahí fue. ¿Vos pensaste que ya ahí terminaba tu tarea? Sí, era como un ejercicio. De a poquito empezó a caer lo que hubiera pasado, qué me hubiera pasado, pero por lo pronto todo lo que se vivió ahí era medio automatizado. Yo calculo que era por las prácticas que teníamos. Muy acostumbrados al uso de armas, práctica, navegación, andar de noche, usar materiales, qué sé yo. Había que llegar nada más, después no había ninguna otra cosa que nos impidiera. Pero al segundo día, y al tercer día creo, 4 de abril, habrá sido, sí, me mandan en comisión a una escuela que le ponían un nombramiento a la ciudad de Capitán Giachino, en General Otamendi, un pueblo ahí cerca de Mar del Plata. Y cuando regreso a mi casa me dice mi esposa, y mi esposa y un hijo de 3 años. Dice, vinieron a buscarte. Vino fulano, el gusano le decíamos, porque todos tienen nombre de guerra. Claro. Ricardo Romero. Y no me dijo nada, dice, pero que va a venir. Sí, efectivamente. Vino otra vez con un vehículo. Y digo, ¿qué pasa? No sé, me dice, no sé nada. ¿Qué me llevó? ¿El equipo? ¿Qué pasó? No sé nada, igual, me cargué mis cosas personales. ¿Ya en tu casa te volvieron a Estaba convocar? en mi casa, agarré mis cosas personales y siempre tenía una mochila con todas las cosas. En fin, hay cosas que son muy, un cuchillo, esas cosas son muy personales. Y bueno, voy a la unidad y ahí efectivamente iba a ser designado para, en una patrulla para integrar las fuerzas de defensa allá en Malvinas. ¿Cuál fue tu actitud? El día... ¿Querías esa vuelta, esa revancha de lo que no habías podido tener? ¿Te daba miedo, no querías? No, era incertidumbre, porque no sabía qué íbamos a hacer ahí, si ya estaba... Ya tenían la baja, ¿verdad? No, estaba la plaza tomada, estaba controlada por el ejército. No sabíamos, en realidad. Hacíamos 1000 conjeturas, pero no cerraba nada. El tema que vi a Río Gallegos también, bueno, ahí me disloqué el hombro, al saltar del avión, bueno, me hicieron un vendaje y ahí andaba. Llego a Malvinas nuevamente así.
eh, el comandante de la Infantería Marina nos reunió allá, capitán Moreman, nos dio la orden de detectar explosivos y terreno minado, pero en realidad nunca hicimos eso. Iban a otra tarea. No, después vamos a ver que vienen esto, no sé. Nos quedamos ahí haciendo nada, una semana casi, o menos, cuando ya se nos empezaron a asignar tareas de exploración y reconocimiento de lugares, de estancias, puertos, cada estancia tenía un puerto chiquito, y bueno, y había movimientos de buques de ellos, y entonces había que ir y requisar esas estancias. Y sí, efectivamente, tenían armamento y equipos de radio potentes. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Íbamos, nos movíamos en helicóptero siempre. ¿En un avión? No, en helicóptero. Ah, en helicóptero, en la isla. perdón, en helicóptero. Estoy hablando ya cuando ya estoy por Claro. segunda vez en Puerto Claro, Argentino. claro. Sí, en helicóptero siempre. Un helicóptero, un Puma, que era de la prefectura, que más adelante lo derribaron. Pero bueno, los dejaron en el sector para que ustedes ya por tierra hagan su tarea. Claro, el helicóptero nos llevaba hasta un lugar aproximado, siempre en horas nocturnas, a la madrugada, por supongamos 5 de la mañana, y sobre el amanecer tomábamos la estancia, porque ya se sospechaba que había gente de las tropas especiales inglesas, los del SAS, infiltradas ahí, y que sí había, andaban de civil como cuidando ovejas ahí, pero ya estaban haciendo servicios, trabajos de inteligencia. Y así estuvimos todo el tiempo, hasta que fue el desembarco inglés, el 20 de mayo. Y estuvimos antes en distintas islas, en la isla de los Leones Marinos, que fuimos a hacer una exploración combinada con tropas comandos del ejército y de la Fuerza Aérea. Esa isla está bastante retirada del puerto argentino. Bueno, llegamos al lugar en un buque de la prefectura, un patrullero del río Guazú, que fue hundido, donde pasábamos nosotros dejábamos rastro, lo hundieron, bueno, quedó encallado, bueno, tiene una historia muy linda esa. Derribaron un Harrier los muchachos de prefectura. Llegamos a esa isla, hicimos la exploración y sí, no fuimos al casco de la estancia porque nosotros éramos 10. Se suponía que ahí, porque habían avistado gente. Si había una sección o una compañía de ingleses, no nos iba a ir muy bien. Además teníamos que esperar las fuerzas de ejército, que por mal tiempo no llegaron. No fueron a darnos el apoyo. Y bueno, nos dijeron que hagamos hasta donde pudiéramos y que después nos replegáramos. ¿Nunca advirtieron la presencia de ustedes? Los ingleses, no. No detectaron nada. El tema era el repliegue, que le ordenaron al buque de prefectura que no nos vaya a buscar, porque era el riesgo. No sé qué íbamos, o nos íbamos a quedar ahí a ser descubiertos o a la suerte de no. Teníamos un bote, pero en el bote ¿a dónde íbamos a llegar? ¿Cuántos no aparte, llegábamos. no? Claro. Bueno, así que... ¿Qué sentiste ahí? Digo, más allá de la tarea. Sí, ¿Estaba... una sensación de abandono. No podíamos entender cómo semejante apoyo lo iban a dejar
abandonada, porque se cometían muchos errores. Los mandos ahí se tironeaban de los pelos. Y, bueno, el tema que ya oscurecía, vemos el buquecito en el horizonte que venía. O sea, desoyó la orden el comandante, muy joven, un teniente navío, creo que era de la prefectura, y nos fue a buscar. Sí, nos fue a buscar. En el trayecto, contentos todos, ¿no? Tenían un arma que viene a colación de esto, ¿no? Porque tengo que mencionarlo a esa gente, son la verdad unos héroes. Tenía una ametralladora, una 12,7 que se trababa. Tiraba un disparo, dos y se trababa. Y con nosotros iba Carrasco, que era mecánico de armas. Así que con la herramienta que tenía y como pudo, se la condicionó para que haga ráfaga de 4 o 5 tiros. Claro. Ya era algo. Sí, sí. Bueno, con esa arma derribaron un Harrier. Porque tiempo después los atacaron, los Harrier, con misiles, y se defendieron con eso. Cuando vieron humear uno, el otro se fue. Ahora empezado a tener armas más sofisticadas. No sabían esa interna. Sí, sí. Y otra exploración que hicimos, que también tiene su historia, es en la isla Borbón. Ahí hubo una fuerza, parte de la Fuerza Aérea se instaló ahí, posterior a la exploración nuestra. La exploración era una isla alargada, consistía en ver las posibles avenidas de aproximación, y si había unos cerros muy bajos. Y bueno, efectivamente hubo señales de que había andado por ahí, por vestigios que dejaron personal inglés, lata de comida, eso. Y presumimos que estaban en los cerros, ya haciendo observación. Bueno, eso se le informó todo al comando, el comando de la Infantería Marina, indicándole también las posibles avenidas de aproximación, numerándola, la 1, 2 y 3. Precisos éramos porque nosotros era muy común hacer ese trabajo, de localizar una playa, estudiar la gradiente, ver los fondos, todo eso. Así que, bueno, el comandante nos dice, ¿cómo? 1, 2, sí, son las posibilidades, esta es la número 1, 2 y esta tercera posibilidad. Bueno. Había una pista de aviación ahí, para aviones de pequeño porte, los Pucará, Skybo, esos cuadrados que hay, y designaron una compañía de infantería marina, era el batallón 3, de La Plata, para defensa de esa isla. Vino este señor a pedirnos la carta que nosotros teníamos con todas las marcaciones de todas nuestras exploraciones y todo. Por supuesto que no se la dimos. Ya tenía los datos que se manejan. Bueno, no sé qué apreciación hizo, la cuestión que en un momento en esa isla hicieron un ataque a los ingleses y destruyeron 12 aviones. Y no hubo ni una baja de la defensa. Habían replegado la gente porque llovía y se inundaron los pozos. Bueno, errores. Errores. Destruyeron los 12 aviones, o sea que trabajo nuestro más el costo material altísimo. Fue una misión de comando de ellos. Le pusimos un broche de oro, pero sacaron perfecto. ¿Por dónde entraron? Por la avenida de aproximación número 1. Porque era una playita que entre la pista
y la playa había un cerro, Claro. así que se mandaron por ahí. Bueno, estos son trabajos de exploración nuestra. Y San Carlos fue el 20, ocurre el desembarco, ¿no? Ujú. Inglés. Ya habían tomado contacto en San Carlos, había un teniente de ejército con 60 y algo de soldados que tomó contacto y entró en combate el día 21 de mayo. Pero enseguida desembarcan un batallón los ingleses y lo fueron abandonaron todo el material pesado y se replegaron. Vos decís el 20 de mayo ya había pasado lo Ya del crucero. estaba la flota inglesa ahí en San Carlos. El 21 ya toman contacto con esta gente de ejército que estaba en San Carlos. Claro. Pero tuvieron que abandonar las posiciones porque iban a ser liquidados. Así y todo, derribaron 3 helicópteros. Sí. Con conflicto, los mal llamados chicos de la guerra. Y creo que eran 12, 13 suboficiales. Ante ese contacto deciden mandar tropas comando a ver qué pasaba realmente ahí. ¿Qué dimensión tenía todo eso? ¿Qué había? Bueno, nos designan el día 24 de mayo. Y nos dejaron una distancia de 30 kilómetros, más o menos, que hicimos en 3 puntos de observación, que era lo que le había indicado: Montesimo, Cerro Bombilla, algo así, cerro aproximado a San Carlos. Efectivamente vimos un movimiento transportado de toda índole, artillería, personal, helicópteros, los Bell, esos helicópteros son de exploración, no había un helicóptero chiquito, un movimiento tremendo. Y llegado ahí a la zona de San Carlos, no pudimos informar, no pudimos emitir por la radio. Y la vez que teníamos algún contacto muy breve, aparecían las intercepciones chilenas. Y los chilenos nos interceptaban las comunicaciones, nos alteraban todo. El tema es que nos dividimos la patrulla. La patrulla regresa con la información que ya teníamos. Y con nosotros somos 10 comandos. Fue un oficial de inteligencia de Infantería Marina. Y él quería ir ahí a San Carlos, Puerto San Carlos, para ver qué había. Bueno, está bien. Fui designado para ir con él y 3 cabos más: López, Alvarado y Verón. Nos aproximamos, hasta una distancia se veían las luces y movimientos, y esperamos un momento ahí para identificar algún puesto de observación. Pasamos las líneas estas enemigas y nos instalamos dentro y era un pueblo, creo que había más de 5.000 efectivos entre la gente embarcada y los que desembarcaban, los infantes. Y efectivamente había máquinas viales trabajando, estaban armando una pista de aterrizaje, se hace con planchas de aluminio, la hacen, y bajaban material de todo tipo. Sí, no sé qué era, municiones, carpas, no sé, de todo. ¿Y ustedes estaban ahí? Estábamos ahí a 300 metros de la costa.
Y lo bueno que pudimos ver ahí un ataque de la aviación nuestra, que hizo un desastre. Desde el mar vinieron y le tiraron a la cabeza de playa inglesa. Y una bomba venía, tenían problemas con las bombas, ¿no? O quedaban incrustadas o no. Venía panseando, dando vueltas en el agua y explotó en la costa. Hizo un estrago esa bomba. Hizo un estrago. Voló gente, materiales y todo. O sea que, si bien no explotó en el agua donde la tiró, pero explotó en tierra. Estaba amaneciendo. Este oficial se quiso quedar ahí y le dije que era muy peligroso. Si ya se había visto todo, no sé. Bueno, eso está bien. Andá con la patrulla a un punto, ahí cercano, y nos encontramos cuando anochezca. Me vuelvo a pasar, encuentro las mismas caras, los mismos ingleses, paso por al lado, todavía era penumbra, serían las 6 de la mañana. Y Malvinas es un lugar que es todo pradera, parece un campo de golf, no hay cubiertas casi, salvo en los cerros, las laderas de los cerros que hay, o algunos chorrillos, canales, y puede haber alguna para cubrirse. Así que encontramos un chorrillo que era muy común eso, de los cerros pasa el agua, se escucha el ruido por debajo de la turba, y nosotros cavábamos con el cuchillo, hacía un agujero, nos metíamos ahí, pero había que estar un poco en el agua, pero no había otra. Teníamos las posiciones de los ingleses ahí a 80, 70 metros, o sea que... Y después un valle enorme, que no había nada, así que nos teníamos que quedar ahí. Así que ahí nos quedamos, y llegada a media mañana, toda la tropa ahí arriba se alteró. O sea, estaban en una semi-tranquilidad, digamos. Andaban parados, hablaban y tomaban algunas bebidas. No sé qué tomaban. Bueno. ¿Y ustedes ahí? ¿Cómo? ¿Ustedes ahí? Sí, y nosotros metidos en el pocito, sentaditos con los pies en el agua ahí y la cola. Así que fría estaba. Fría. ¿Tenían equipos? ¿Estaban bien? No, ya empezaron a sentirla. Sí, ya sufriendo las consecuencias de lo que es el frío. Pero no sé si es por costumbre, que nosotros andando tanto en el agua y claro, nos íbamos amoldando a la situación. Y a media mañana veo que se alteran toda esta gente, toman posición de las armas e indican el sector nuestro. Y bueno, ya presumí algo trágico, pero como se quedaron ahí, deduje que había caído prisionero el oficial este. Y así fue. Aclaró y lo vieron, va. Sí. Fue un prisionero. Sí. Entonces, obviamente, se alteró todo el sistema. Y habrán sido 2 o 3 de la tarde, una patrulla inglesa, yo estaba un poquito más arriba con una mata sostenida por la mano. Venía una patrulla inglesa, de frente, en abanico así, rastrillando el sector. Bueno, pasaron y ahora unos 10 metros nuestros. Se fueron para el valle, a la vuelta, la misma patrulla venía bien de frente. Y venía a chocar, así que la orden era, a mi movimiento, todos tirábamos. No sé qué podría haber pasado, pero un desastre, pero bueno. El último que era un joven,
enorme, grande, con cara de miedo, que al contrario, esos eran los juniors, creo, muy nuevos. Se diferenciaban de los veteranos porque los otros iban fumando, digamos. Sí, Ya estaban sí, cancheros. eran cancheros, digamos. Y se pone a conversar con el que estaba en las ametralladoras, en la posición, no sé qué le dijo. Y el que venía derecho a chocar se encuentra con el agua que se había hecho, que taponamos el chorrillo, se juntó una lagunita ahí, entonces la esquivó y pasó al lado de Verón, a 2 metros habrá pasado. Estaba bien mascarado, ¿eh? No sé si influyó un poco el sol que tenían de frente, la suerte. El no creer que estaban tan cerca. No, claro, no sé, no claro. sé. No nos vieron. No nos vieron. Bueno, pasado eso, no podíamos salir, teníamos que esperar la noche. Y la noche casi no fue noche porque aparece una luna enorme, se veía todo plateado, se veían los brillos de las armas de los que estaban ahí arriba, o sea que no nos podíamos mover. No había manera. Y a todo esto hubo un disparo y después toda una cadena de fuego de toda la defensa hacia el valle, donde estamos nosotros. Sí. Bueno, les digo, nadie haga nada, no corran ni se muevan, ¿no? Porque lo que quieren es eso. Se llama exploración por el fuego. Sí. Advertir. Claro, para ver si Y salían. jugar con el miedo, Sí, claro. como no nos encontraron, suponían. Y tiraron con... No, nos llenaron de barro, de tierra. Pegaban los proyectiles por todos lados. Pero nada, todo bien, todo bien. No hirieron a nadie, ¿no? Nada. No sé quién desviaría las balas, pero bueno. Y esperamos, recién, como la isla tiene la zona mucho microclima, en el día hay granizo, sol, llueve, sale Todas las estaciones nubarrones. juntas. Bueno, venía una nube enorme que la soplábamos nosotros para el lado de la luna, creo, y tapó la luna. Así que le ordeno a uno de los cabos, a Pablito Alvarado, el simio, salí vos y caminá, y dale. Bueno, salió del pozo ese y dice, Brujo, no puedo caminar. Claro, estaba No sé, acalambrado, arrastrate, frío. movete, de acá Sí. tenemos que salir. Movete. Sí, bueno, y salió arrastrándose. Salgo, y es cierto, cuando salgo de la canaleta esa, También. no podía mover las piernas, claro. Pero bueno, así salimos y después de andar un metro, no sé, 50 metros, ya empezaron a tomar movimiento los miembros. Claro. No sentíamos nada, no teníamos reacción. Es el principio de congelamiento, supongo. Ya. Y así iniciamos un repliegue, sabiendo que ya no nos iban a rescatar, porque había comentado que al dividirse la patrulla, ese grupo que volvió alcanzaba a tomar contacto con el helicóptero para que los traigan. Que de hecho tomaron contacto con el lugar y no los fueron a buscar. También los abandonaron. Nosotros ya sabíamos que estábamos jugados. El hecho de estar un día más ahí, no. Así que planificamos la marcha de vuelta. No teníamos carta topográfica, se había quedado la carta topográfica y los primatios se lo quedó el oficial. Y uno de los cabos tenía un dibujo de las islas de la revista Skew, que tenía dibujada las alturas, o sea, verde todo y el marrón la parte más alta. Con ese dibujito nos orientábamos, donde estaban los cerros. Bueno, la marcha fue terrible porque éramos sobrevolados permanentemente por helicópteros. Eso ya fue el 28 de mayo. Nevó, hizo como 10 bajo cero, viento. Y caminamos.
fuimos emboscados en un lugar. En esa caminata y durante el tiempo tenían alimentos, ¿cómo era? No, No. No teníamos Agua. Íbamos aligerados de alimentos porque era una misión para 3 días, o sea, chocolate, unos caramelos, cigarrillos. Pero eso se iba consumiendo. Agua teníamos a discreción. El agua era bebible, Claro. bastante, Sí, de turba. muy de vertientes, o sea, teníamos agua. Pero comida no. No, pero no importa. Es psicológico el tema de la comida. Y nos sobrevoló un helicóptero y se plantó arriba nuestro. Ujú. Una noche, la segunda noche. Como tienen radar térmico, eso, vivo acá, nos largan una granada, una pepa, pero no sé qué pasó. Nos encimamos, uno arriba de otro, para deformar la figura. Y quedó unos segundos ahí arriba el helicóptero, nosotros apretando los dientes. Sí, Escondimos las armas para que no... claro. Se advertía la Y no. Siguió otro sector y como unos 300 metros ahí se volvió a plantar. Se ve que veía... Dudaba. Nos confundían con las ovejas. Claro. Eh, Suerte también. De noche, yo supongo eso. Al otro día caminamos y toda la noche. Cuando estábamos por salir ya el día 29, de día había que ocultarse. No hay forma de andar, menos donde ya estaba tomado por el enemigo. Tan cerca. Caminamos muy poco y 2 helicópteros se plantaron a distancia nuestra y bajaron gente. Así que tuvimos que desviarnos. Al amparo ya de la noche, por suerte, por eso andamos de noche. De noche uno puede hacer, más nosotros que estamos acostumbrados a andar de noche. Y tuvimos que desviarnos del camino para evitar la emboscada. Y bueno, retomamos, chocamos con una de las rías que hay antes de llegar a Puerto Argentino y paramos durante el día ahí, muy mojados, y queríamos secar un poco la ropa. Cuando iba a iniciar la marcha, día 29, 30. Los dejo ahí, a los cabos, y me hago una exploración en el lugar. La ría terminaba en un arroyo. Cuando ya era parte de arroyo, veo una tanqueta inglesa, un tanque mediano de exploración, que estaba de la margen izquierda. Bueno, la observo y al momento empieza a pasar una compañía de ingleses, ahí a 50 metros. Maldiciendo porque las piedras son con verdín, resbalosas. Se caían ahí, así que venían... A los tumbos. Sí, venían maldiciendo. Bueno, cruza la compañía esa, bueno, y la tanqueta esa no se iba. Al contrario, venía una con la compañía, que atravesó todo y tienen orugas. Otra compañía más, 2 compañías. Esa gente iba toda al Monte Ken, iban para allá. El Monte Ken estaba en una dirección en el medio de mi patrulla y Puerto Argentino. Tenía que ir por ahí. Así que terminaron de pasar, me aseguro de que no viniera la seguridad de retaguardia, nada. Ya oscurecía, estaba oscuro. Así que con la patrulla nos fuimos detrás de ellos. Íbamos siguiendo los ruidos, las voces, detrás de ellos.
no quedaba otra. En un momento ellos se separan hacia la derecha porque había otra ría más, que yo no sabía, como no tenía la carta. Claro. Bueno, nos quedamos ahí. Digo, ¿qué es esto? Y vamos por la barranca, por una barranca de 2 metros sería. Por la línea de agua abajo, caminando por la costa, a cubierto, digamos, por esa barranca, y para llegar a un lugar donde podíamos cruzar. Bueno, de un repente que íbamos avanzando, un ruido de motor, ahí cerquita. Se tiene un motor, era una tanqueta que había caído en esa barra, estaba encajada así. Y era el camino nuestro. Si de la izquierda teníamos el agua y para la derecha íbamos a San Carlos de vuelta. O sea que decidí atacarla. Armé un dispositivo ahí, 2 por arriba y por abajo. Y se me ocurre mirar para el lado de la ría, que tendría unos 100, 150 metros de ancho, que veo un hilo diferente en el centro, como un hilo de agua. Y en eso que brillaba ahí en la costa, digo, alto ahí, espere. Me aproximo ahí, era barro, era playa, barro, sí, sedimentos, no era agua. Había bajado la marea y había un hilo de agua en el centro de la ría. Así que le digo, en vez de arriesgarnos, que además estaba lleno de ingleses ahí por todos lados, voy a intentar cruzar. Si ven que cruzo para otro lado, ustedes avancen. Estaba a la mitad de la ría, que el agua me daba la cintura nada más. Y ya estaban los pichones atrás mío. Digo, no les dije que esperaran. No, pero como vimos que vos cruzabas. Claro. Bueno, no querían quedarse a lo mejor. Así obviamos ese vehículo. Caminamos toda la noche, nos seguían sobrepasando helicópteros, ellos trabajaban toda de noche también. ¿Tenías todavía esperanza que podían rescatarlos, que podía venir alguien, o era ya la suerte tuya? No, ya estaba. Entregados. No teníamos. Lo que más, ese día, no sé si fue el día 28 o 29 de mayo, que nos sobrevolaron 2 helicópteros nuestros, porque tenían una pintura amarilla en el fuselaje, para que no los baleen las tropas nuestras mismas. Claro. Y pasaron, y eran comandos del ejército que iban a San Carlos, a la zona esa también, a no sé qué misión tenían. Creo que de montar una emboscada en un puente, algo de eso. Bueno, cruzaron y pensamos, bueno, yo no pensé así, pero alguno de los cabos dice, vamos a hacerle señas que nos vienen a buscar. No, le digo, no nos vienen a buscar a nosotros. Nosotros ya fuimos. Claro. Iban con otra misión. Bueno, aclara el día ya 31, ya en el Monte Quén. Monte Quén queda 7, 9 kilómetros de Puerto Argentino, o sea que ya estábamos. Ya estaban ahí. Sí, y aparte ahí había tropa nuestra. Claro. Había gente de ejército ahí. Había que llegar. Esa altura lo ocupaba. ¿Qué pasa? El 30 de la noche hubo un ataque inglés, supongo que esa misma gente que nos pasó a nosotros antes, atacaron ahí y los desplazaron. Decido ir de día, porque no teníamos santo y seña, no sabían que nosotros íbamos a ingresar, y nos iban a llenar de plomo, porque los chicos estos tiraban y después preguntaban, no pasabas por ahí. Teníamos menos problemas en infiltrarnos dentro de las líneas inglesas que las tropas nuestras. Claro. No, eran muy celosos. No había forma de noche ni ahí. Teníamos que esperar de día que nos vean. Entonces veníamos con el fusil arriba y
Claro. Nos tomaban presos, prisioneros, digamos, hasta que averiguaran quiénes Sí. eran. Esa era la técnica. Me voy aproximando, escucho como un ruido de motor, algo así, le digo, esa es una de las tanquetas que nos pasó. No, me dice, ¿qué va a hacer? No sé, le digo, no me gusta. Así que voy con el que iba en la punta, López, Chopper, y los otros dos le digo, quédense acá. Yo voy a ir a tomar contacto, a ver. Porque vimos tres individuos que estaban en la media pendiente, aparentemente iban hacia al cerro, arriba. Y digo, ¿cómo no tomaron contacto conmigo si nos vieron? Primero supuse que era tropa nuestra y que siempre se manda al frente una exploración para ver si no hay rastro de algo. Digo, ¿serán esos? Pero ¿cómo saben que soy yo? Yo soy inglés, no sé. Bueno, me aproximo, no veía a nadie, nada. Empezamos a subir el cerro, estaríamos ahí, un cerro bajo, en una terminación. Y recibimos fuego de todos lados. Sí, bueno, cae Chopper, yo sigo corriendo hasta una piedra que ya había visto ahí, pues no había casi nada. Me caigo antes, no fue caída, me dieron en el pie, por eso. Ajá, estabas herido. Yo sentí que había tropezado, pero sí, no te das cuenta primero. Y de la caída lo veo a Chopper, que se para y vuelve a caer porque una granada explotó entre medio de los dos. A mí me tira de nuevo porque me pega en toda la mochila y a él en el pecho, en la cara. Son de fragmentación, pequeñas esquilas que te dejan aturdido. Bueno, llego a esa piedra y él venía arrastrándose, lo tiro de la ropa para donde estoy yo y siento que el impacto en la cadera le pegan ahí. Bueno, nos quedamos ahí, se paró el fuego. Le gritamos, no tiren, que somos argentinos. No, que dejaron de tirarnos de altura y mandaron una patrulla de ellos a interceptarnos. Cuando levanto la cabeza había como 15 ingleses, mercenarios, petizos, gordos, bajos, altos, hablaban italiano, no sé si no había algún argentino ahí, eran mercenarios. No hay problema, decía, no hay problema. Bueno, nos llevaron en andas arriba. ¿Cuántos eran ustedes? A esa Dos. altura? Dos. Los dos, los otros dos quedaron. Habían quedado. Lo había dejado allá. Claro. ¿Dónde los llevaron? Nos tuvieron ahí todo el día. Heridos, sin ninguna atención, nada. Me dediqué a Chopper, que llevaba morfina. Buena papa teníamos. Sí, es una historia con la morfina. Bueno, se la pedía al comandante de la infantería marina. Dice, ¿para qué quieres brujo eso? Le expliqué. Bueno, está bien, me consiguió. Y la verdad que uno zafa con eso, porque al menos 2 horas tiene de tiempo. que no entra en shock por las heridas. En 2 horas lo puede evacuar. Así que lo inyecté a él y también lo acompañé con un trago. Me di una. Y ahí esperábamos, pero se fue el efecto, dolía. Vino un inglés que dijo que era paramédico. Yo le había puesto un apósito a Chopper y yo también tenía. Vio y dice, ok, y se fue. Me quería dejar, ellos tienen también morfina. Yo no, lo tenía, claro. Sí, bien. Salió porque tenía otros heridos, ya había heridos de ellos también, ahí. Porque habían tenido un encuentro con comandos del ejército. Sí, ya venía, se venía del baile. Sí, había mucho movimiento y mucha acción. El tema que quedé ahí. Y ya al atardecer, un helicóptero, nos cargaron ahí. Y
aparece un sargento de ejército, un comando también, prisionero, y me cuenta que fueron emboscados, eran 3. Los otros 2 fallecieron. Un teniente Márquez, que fue compañero mío del curso comando, Márquez de ejército, y un sargento del ejército. Este zafó, quedó ahí, sangraba de los oídos, me da aturdido, ¿no? Volvemos a San Carlos, o sea que lo que tuvimos en más de una semana, en 20 minutos, media hora, en San Carlos. Fueron desarmados, claro. Perdí contacto con los otros 2, ellos fueron por otra vía, no sé a dónde los llevaron. Creo que a San Carlos, y de San Carlos tuvieron prisioneros en algún lugar, no me acuerdo. Y después los vinieron vía Uruguay, acá al continente. En San Carlos me hacen el servicio de inteligencia de ellos, me interrogan. Chopper estaba muy mal. Le hablaban a él y contestaba cualquier cosa. Lo que más, le tiró un manotón para agarrar la pistola a uno de los ingleses. Estaba en la camilla y sangraba. Y dice, dame, yo te voy a ahorrar el trabajo, voy a matar yo. Dice, sí, estaba. Y se lo agarraron conmigo, estaba mejor. Toda la noche, amedrentándome. Con Físicamente, físicamente, sí, emocionalmente. Sí, psicológicamente y con golpes que yo veía que no eran golpes. Porque me ponían la culata en las costillas, me pegaban un pujón y me tiraban. Si te quieren pegar un culatazo, te rompen las costillas. Como nosotros sabíamos esas cosas de cómo son las técnicas de inteligencia, de interrogación. Buscaban que ustedes hablen. Claro, ellos querían que les dé información. Yo decía que yo no sabía nada, que yo estaba ahí en esa patrulla, que era enfermero, me habían mandado ahí. No. Y Chopper, pobre, dentro de su inconsciencia y locura, decía, sí, culpa de ese enfermero idiota, otras cosas, dijo. Claro, ¿no? claro. Caímos ahí en la emboscada, culpa de él. Él acompañaba esa, culpa de la enfermera. esa estrategia. Y un comando, me decía. Claro. Un comando. Bueno, me trajo una carta de Puerto Argentino y todas las alturas para que le digan dónde estaban las posiciones nuestras. Y la verdad que yo no sabía, porque inicialmente instalaron unas posiciones, después las fueron cambiando según el transcurso de las medidas tácticas que ponían, ¿no? Así que realmente no sabía, dije que no sabía. Cachetada, paliza, bueno. Me da la carta y yo la miro al revés. Cuando la miro al revés, era un capitán de inteligencia que había estado en otras guerras y aparece en muchos medios, muchas revistas. Y un suboficial para mí que era, porque era un tipo grande ya. Hablaba muy bien castellano. Me decía, les tienes que hablar a este hombre porque es muy malo. Estuvo en otras guerras, es muy malo. Dice, cuéntale lo que viste, lo que cosa. Yo no vi nada, le digo, no sé nada. Nosotros anduvimos en el campo constantemente. Bueno. Estaba por amaneciendo y viene este capitán. Digo capitán porque después aparece en los medios y no me acuerdo el nombre ahora. Pero con una lista de los 10 comandos y preguntándome cuál de estos es usted. Bueno, cada vez menos opciones había. Eso era la nefasta inteligencia y medida de precaución en Puerto Argentino, que dejaron gente operando en el correo, que eran Kelpers. Y un telegrama de feliz cumpleaños que le mandaba a la novia de Verón. El telegrama embrochado, claro, a la lista. Todo tenía. Bueno.
Yo cuando vi eso, le digo, sí, acá estoy. Y el chopper es este. Estos son. ¿Qué iba a hacer? Bueno, un silencio. Al rato, unos ruidos afuera. Que manipulaban material, no sé qué era. Aparecen 4 soldados ahí con las camillas. Le digo, chopper, preparate que nos vamos a pasear acá. Sí, nos llevaban. Digo, esto no sé, ¿no? Por un muelle ahí de San Carlos, a una barcaza. En la barcaza estaba el tripulante nada más. No había custodio, nada. Y con chopper nos mirábamos, ¿qué íbamos a hacer? ¿Nadar o no íbamos a nadar? Estaban heridos. ¿Qué así, en esas condiciones? Se ve que se dio cuenta, parece que tenía pinta de puertorriqueño. Porque dice, no hay problema, no hay problema. Ustedes van al hospital, los tengo que llevar al hospital, me dice. Bueno, sí, efecto. En la isla vecina, la isla Soledad, estaba en Bahía Jac, había un hospital de campaña inglés, bien de campaña, una carpa inflable, dividido adentro con mantas, todo de campaña. Entra el chopper, lo entran a él, a lo que era quirófano, le sacan toda la ropa y le hacen cirugía para recomponer algo, para tratar de mejorar la situación. Y después a mí me hacen una debridación de la herida, o sea, sacan los tejidos que ya, como habían pasado mucho tiempo, no se puede suturar, después de 24 horas no se puede hacer mucho. Y, ¿En tu pierna derecha? ¿cómo? ¿En tu pierna derecha? Sí. El empeine pegó y salió por abajo de la planta, Claro. Abrió ahí. Y estando ahí, bueno, había muchos heridos, gurkas, había 5 comandos de ejército que habían tenido un combate, el 30 creo, 30 de mayo. Al lado mío había un gurka que estaba quemado, muchos quemados había, y que tenía convulsiones. Yo lo miré ahí de reojo, no tenía dedos casi, carbonizado estaba. Entonces murió porque se lo llevaron, murió ahí, se lo llevaron. Tuvimos todo el día 2 de junio. Y el día 3 un helicóptero nos llevó al buque de Canberra. Era un transatlántico de 10 cubiertas. Ahí vinieron las tropas cómodamente, casinos, piletas, que lo nombraron ahí buque hospital, para que no lo llenaran de agujeros nuestros queridos pilotos. Y llevaron a los 5 comandos de ejército y a nosotros 2, para que los comandos no estén con los heridos de ellos, porque siempre nos tenían ahí íbamos a estar custodiados y cuidados, de efecto, había médico, una atención especial, extraordinaria, los controles, la comida, todo, higiene, todo bien. Ahí estuvimos hasta que terminó la guerra, hasta el 14 de junio, en ese buque del hospital. Bien, el comandante periódicamente, cada 2 o 3 días, venía a hablar con nosotros, comandante del buque, militar, comando militar, obviamente, el buque. Tripulación civil, pero el comando era militar, todo el comando del barco. Y nos explicaba, nos contaba la situación de la guerra. Sí, nos contaba cómo iba la guerra. ¿Vos creías? ¿Qué suponías? ¿Cómo? ¿Vos lo creías? ¿Qué suponías? Sí, se notaba sincero el hombre, de hecho fue así. Tal cual.
Ya se palpitaba casi el El final, día 13, ¿no? Hasta el 14. el día 13 había un movimiento, corrida, se escuchaban las cubiertas del barco, mucho movimiento, y fue cuando los mayores combates fueron, 12 y 13 de junio, tremendo. Y prepararon material y cosas porque esperaban bajas masivas. Creo que no las mandaron ahí porque no contaba con mucho material sanitario, porque no era buque hospital. Así de simple. Pero era movimiento. Bueno, el comandante bajó y nos dijo que los combates eran cruentos, tristemente había muchas bajas de parte de los dos. Bien cierto todo. Bien cierto. Y después silencio total. Anduvimos no sé por dónde navegando unos días y el día 18 de junio pasa por Puerto Argentino y carga a prisioneros, como 5.000 hombres, de ejército y todo lo que había ahí. Y los desembarcan en Puerto Madryn, en el muelle ahí de Alvar. Bueno, ahí bajamos con Chopper y corriendo carrera con nuestras muletas, con un overol que nos dieron, blanco, y una bolsa plástica en cada pie porque no tenían calzado para darnos. Así que llegamos al muelle y nos miramos, era todo vehículo y gente de ejército que venían a esperar a esas tropas de ejército. Nosotros éramos de la infantería marina, así que había un cordón de gente impresionante ahí, que había un cordón que no podían pasar. Y digo, vamos donde está esa gente, que algo caliente vamos a tomar ahí. Sí, en efecto, nos estábamos aproximando y nos vitoreaban, nos abrían los brazos. Estábamos llegando ahí cuando nos gritan, ¿ustedes son de Marina? Sí, bueno, un oficial. Dice, los vengo a buscar a ustedes, dice, de Trelew. Así que bueno, subimos a esa ambulancia y nos llevaron a Trelew. Ahí era un desastre, gente de todos lados, de todas las jerarquías, de todos los niveles, deambulando, todos se querían venir. Y el segundo día de estar ahí aparece un mecánico de avión, conocido nuestro, porque él iba a Mar del Plata cuando nosotros saltábamos en paracaídas y él iba con el avión. Y iba por lo general siempre la misma tripulación porque después del ejercicio de paracaidismo que duraba 3 o 4 días, un asadito. Así que iban siempre los mismos. Aparte teníamos más confianza. Bueno, dice, ¿y ustedes qué hacen? Y, no, acá caímos. No. Dice, bueno, ¿qué necesitan? ¿Saben que necesitamos irnos de acá? Claro. Nos queremos ir de acá porque esto es un caos. Ocurría cualquier cosa extraña ahí. Bueno. ¿Tenían contacto con familia? ¿Vos habías podido avisar en tu casa, a tu familia? ¿O no? ¿En qué momento establecen comunicación? Sí, cuando llegué a Trelew sí, porque encuentro una amistad que está ahí. Y me fue a ver y él se comunicó. No le dijo que estaba herido, nada, que estaba bien. Sí, le llegó esa información. Que no la creyó porque esa es otra historia, ¿no? Yo era desaparecido en combate porque todos los comandos habían vuelto, anfibios, y con Chopper andábamos y nos vieron que nos balearon. O sea que los otros dos dijeron, no sabemos cómo está. Bueno, desaparecido en combate. Así que mi pobre esposa golpeaba todas las puertas y nadie le disparaba. Así, nadie sabía nada. ¿Qué le iban a decir? Claro. Bueno, con este mecánico nos logramos infiltrar en el hangar y en un vuelo que traía carga, no sé qué, carga, nos metimos en el avión. Cuando tomó pista, decoló, el mecánico de avión le dice al piloto, mire, vienen, sí, y claro, tenía que cumplir. Se tiraba de los pelos, ¿cómo estos tipos? Si no, son dos infantes marinas, comandos. Comando, que venga acá, estar herido.
que venga arrastrándose. No, yo andaba bien. Con las muletas ya estaba práctico. Cuando se da vuelta con el dedito, claro, me conoce. Ah, Y dice, ¿qué haces, Boca? Y señor, vine acá para que me dé un paseo. Le digo, ¿qué pasa? Todo me dijo. Yo voy a Buenos Aires, dice, así que no importa si Chopper era de Buenos Aires, de Banfield. En Buenos Aires era lo mismo. El asunto era salir de ahí. era salir, claro. Bueno, me llama como a los 15 a 20 minutos y dice, bueno, mirá, voy a pedir pista en Camé, en Mar del Plata. Pero vos y esa osamenta que llevaba ahí, se tiran ahí, no los veo más. Y así hizo eso. Anunció desperfecto, le dieron pista, Sin querer. nos bajamos y el avión retomó la cabecera y se fue. Sí. Estábamos con Chopper abrazados ahí, bailando en una pata. Aparecen unos reflectores en un jeep, cuerpo a tierra, la nuca, prisionero. Pero no, si venimos, ¿qué de Malvinas? Vengan para acá. Claro. Presos, sin documento, Claro. un overol ahí. No había manera de acreditar. Nos llevan a la guardia ahí, le decíamos que era como comandos anfibios, llaman a la base naval, el oficial de guardia de la base naval tenía la lista de los comandos y de la gente que faltaba. Y dice, no, esa gente no está acá. No está, no. Bueno, seguíamos ahí. El aterrizaje fue 7, 8 de la tarde, de la noche. Seguíamos ahí, eran las 12 de la noche. Bueno, no había forma. Toda la policía militar de ellos. Dice, bueno, se empezó a juntar, como es la prensa, ¿no? Personal de prensa. Donde se filtró, y no, ya venían y cada vez más. Que había heridos, que habían llegado, y la familia, porque había muchos que todavía no habían vuelto, algunos. Claro. Querían saber quiénes eran, ¿no? Y levantaron al cuartel, hicieron un cordón, perro de guerra, todo, porque sí. Claro, claro, se empezaba a movilizar él. Bueno, dice, ¿qué vamos a hacer? Decían los oficiales ahí. Vamos a hacer una actuación como que estuvieron acá y ¿cómo es? Y lo vamos a llevar a otro lado, a la policía, a algún lugar donde no sea la base, la base aérea. Viene una sumariante para hacer la acta, se encuentra con Chopper, se miran y como en las novelas mexicanas, Alejandro, Cristina, era la hermana de un comando anfibio, por lo tanto muy amigos eran. Claro. Y ella lo reconoció, y dice, ¿y usted cómo? No, pero usted está segura, sí, señor, son comandos, yo los conozco. Claro, claro, había que. Son amigos de mi hermano. Bueno, gracias a ella, a la base naval. En la base naval, efectivamente, éramos desaparecidos en combate, estábamos borrados ya habíamos pasado a otra instancia, no sé qué. Por eso es. Bueno, le dan parte a mi comandante, todo. Viene un oficial a detenernos, pues teníamos que quedar detenidos 48 horas. Y bueno, el comando mi comandante dijo, no, yo me hago responsable. Yo pero andar a la enfermería, que ya voy a dar directiva ahí, y vos, brujo, ahí tenés un vehículo, andá a tu casa. Así que le aparecí a la bruja, le decimos nosotros, ahí con las muletas, a las 3 de la mañana. Ay, me imagino. Sí. Ahí aflojaste. No, nos mirábamos nomás, no hablaba, pobre mujer. Claro. No, me dice, ¿otra vez vos? No, pobre madre. No, claro. Entré, como quedó dura ahí, entré a buscar a mi hijo, a Maxi, porque lo invocábamos mucho, pero yo le decía al gorila, sí, gorila, sacanos de esta, porque acá no. Y los cabos incluso me decían, che, decirle al gorila que nos mete una mano. Claro. Sí, a veces estábamos rodeados, sin salida.
El gorila. Entonces, no estaba en la cama. Digo, ¿dónde está? Estaba durmiendo arriba de un cajón mío, que tenía todo material mío de campaña, ¿no? Para selva, zona de montaña. Sí, te extrañaba. Sí, tenía una manta arriba de ese cajón estaba. Y lo miraba, digo, no, tanto tiempo sin verlo, a ver si lo toco. No, nada, me estaba por alejar y saltó, pegó un salto y se me colgó. No decía nada. Y yo tampoco. Qué bárbaro. Bueno, y ahí terminé mi día de convaleciente, me dieron la junta médica 30 días, me reincorporé a la agrupación con actividades normales. Sí. Decidiste seguir en la Armada, en la infantería, ¿no? ¿Cómo? Decidiste seguir en actividad en la Armada, en la infantería, en la actividad militar, digo, decidiste seguir. Sí, me integré bien, porque no tuve secuela, nada. ¿Te dieron la opción de poder retirarte? Médicamente hablando, el médico, un coronel Choli, que yo lo vuelvo a ver en Argentina después, me hace se llama debridación de la herida, saca los tejidos que ya no tienen compatibilidad, o sea que no se pueden suturar ni nada. Y en una segunda cirugía en el Canberra, me acomodan bien todo. De hecho, nunca nada, perfectamente, no me molestó nunca. Quedé muy bien. Por eso me incorporé a la actividad después de 30 días allá en Mar del Plata. Chopper no, de la enfermería un estrés, el Verón también, tuvo problemas. Violentos. Y bueno, lo medicaron a media y lo mandaron a la casa. Chopper tenía familia que todos eran como de clase media, habían estudiado todo, así que lo encauzaron bien, médicamente, todo, después de un tiempo. Sacaron de la bebida y un mundo oscuro se había metido. Y él mismo después lo encontró a Verón en Misiones, preso. Lo habían golpeado la policía y lo trajo a la casa por la misma vía, misma terapia, todo. Y sí, al tiempo se casó, ahora vive en Corrientes, está muy bien. Los veo de vez en cuando. Se casó con una enfermera, bonita, extraordinaria, una bella persona, la Moni. Y súper bien, falleció. Ahora 3 años de un problema. Otro tema. Bueno, y a mí, a raíz de esas cuestiones, hago un viaje en la fragata Libertad. Y volví de allá con otra posición, digamos, porque fui muy reconocido por españoles, franceses que no nos ayudaron tanto, pero bueno, y los norteamericanos. ¿Sabían que ibas? Nos contabas que sabían que ibas, sí, que sabía quién iba a bordo de la fragata. Sabía que iba en ese barco. Eso es en el año 84. En Boston, Massachusetts, me fueron a buscar, me invitaron a almorzar. Los Boinas Verdes, una compañía de Boinas Verdes que había ahí. Porque precisamente querían saber de mi actividad ahí dentro del dispositivo inglés. Claro. ¿Cómo me moví ahí? ¿Cómo me había infiltrado? Que no fui detectado, ¿viste? Claro. Solamente el oficial este. Querían saber eso. ¿Y vos qué les decías? Ellos anotan los errores de las guerras. Claro. Lo que sale bien, felicitaciones, punto. Claro, ya está. Lo que sale mal hay que estudiarlo. Claro. Sí, en eso son envidiables. O sea, vine con otra
otro semblante porque Hasta ese momento, ¿cómo te caía o cómo tomabas vos ese reconocimiento? Que al ver, si bien fue en lo inmediato llegar a Mar del Plata, esto que fuiste preso si no te conocían, de los años después de la guerra, del y no fue hablar, de la eso fue en el desmovilización. 84 que fui al extranjero. Pero digo, llegaba el reconocimiento de otros lugares y no quizás tanto desde nuestro país o desde Es que no era tu espacio. un reconocimiento a mí, sino al accionar. No, claro. Por eso que yo saco una conclusión y me saqué la camiseta de perdedor, porque en realidad nosotros los comandos no perdimos ninguna guerra, al contrario. Recuperamos Malvinas, luchamos y todas las misiones que cumplimos fue con éxito. Con las bajas que tuvimos, pero se cumplieron. O sea que no No hay nada se de perdió una perdedor. batalla. Sí. Y bueno, después empecé obviamente a acomodarme socialmente, a estudiar, dedicarme empecé a hacer mi casita, nació otro hijo y bueno. ¿Cómo lo procesaste emocionalmente? Fuera de esto de ir a cumplir una misión, ¿emocionalmente te afectó? ¿Sentiste la falta de presencia del Estado, de la Armada en el reconocimiento? Pero el reconocimiento desde la salud mental, desde el acompañar, desde otro lado. El hecho de estar en un mundo sanitario, que pertenecía al Cuerpo de Sanidad de la Armada, y estar en contacto con profesionales y todo eso, me iba acomodando. En realidad no me afectó, honestamente. No es que, Sí. me afectó el tema del trato posterior de la guerra, y principalmente a mis cabos, porque en la guerra lo que yo más temía que matar a alguno de ellos. Ese era y todo jefe de patrulla le pasa eso, quiere volver con todos vivos. No digamos intactos porque ya es mucho pedir, pero vivos. Así que, y que acá nos trataran peor que enemigos, porque así fue, con despecho, con un montón de cosas feas. Bueno, eso sí fue medio. Y bueno, tuve algunos altercados ahí, y un médico, Guevara, el negro, civil, que era clínico, pero estaba haciendo una posgrado, no sé cómo sería, en psiquiatría. Y me mandaba a llamarme, claro, era un cliente seguro. Le digo, mirá, negro, no me molestes porque yo no lo necesito. Bueno, un día estoy de guardia en la enfermería y me dice, ¿podés venir un momentito? Venía. Bueno, voy ahí. Vacía la enfermería, no sé qué era, sobre retirada, tal vez, no me acuerdo bien. Y dice, ¿cómo andás? Bien, ¿por qué? Bueno, mirá, ya sé que no estás viendo. Bla, bla, bla. Bueno, y dice, mirá, brujo, tenés una esposa extraordinaria, un hijo sano, que es una barbaridad, conocía todo. Mi esposa trabajaba ahí, asistenta dental. Eran conocidos. Tenés unos hermosos compañeros, dice, que te quieren un montón. Tenés la máxima condecoración de la Armada, dice, honor al valor del combate. ¿Qué querés? Tenés salud también, ¿qué querés? Ah, tranquilo. Me la dejó hasta el día de hoy. Y sí, ¿qué quiero? Ya está. Así que me dediqué, creo que ese día le di un abrazo a mi esposa como hace rato no se lo daba. Compré un autito, medio cachivache, era un 4S, y los fines de semana al Sagrado, con los chicos a la costa. Ese fue tu Sí, remedio, tu sí, cura. sí. Sanaste con amor de Sí, la sí, familia. Sí. Y ¿Cuántos hijos tenés? 2, Dos. ¿Nietos? ¿Cuántos? 4 nietos. ¿Y sos de hablar con ellos de esto? Extraordinario. ¿Te preguntan con los No años? mucho. ¿No? No mucho. Pocas oportunidades. Eso que ellos vacacionaban en mi casa, pero tenían ese cuco, vas a saber seguramente de lo que hablarían los padres.
no lo molesten o algo por el estilo. Ajá. Sí. Pero no. Más allá de esto de la participación de la gesta de Malvinas, hay que reconocer también esto de que la carrera que tuviste, también te tocó la guerra del Golfo. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa Primero, convocatoria? ¿La pensaste? primero ¿Te fuiste preparando? tuve que vivir el tema de la subversión. Yo fui a Buenos Aires cuando fue el golpe de Estado, como enfermero. Iba donde me llevaban. Y sí, tenía que atender heridos, y corrí mis riesgos también ahí, pero por suerte yo tenía un botiquín y no un fusil. Ahí era distinto, no era comando, no, era enfermerito, muy joven. Y después fue el tema del conflicto en el canal de Beagle, Malvinas, y ya en el año 88, por ahí, 89, estaba en infantería en una compañía de exploración que tiene unos tanques, los Panares, y tuve una simpatía con el comandante, muy, muy rápido, y me pregunta: "Che, Lujo, ¿qué vas a hacer de tu vida vos?". Y no sé, señor, pero ¿vas a estar toda tu vida en infantería marina? Y no, le digo, me gustaría ir al componente de sanidad porque no sé nada y había que rendir. Y yo no, tengo que ir ahí a ponerme las pilas en campaña. Bueno, dice, ¿dónde querés ir? Y no sé todavía, pero le comento. Bueno, apurate porque yo me voy y no me ves más después. Sí, van. Claro. Me sale un curso de QVN acá, en Puerto Belgrano. ¿Qué es QVN? Guerra Química, Biológica y Nuclear. Sí, una capacitación. Eran 3 meses. Y digo, no me van a dejar. Así que voy y lo veo directamente a él. Eran listos, autorizados. Así que se quedó sin enfermero, mandaron uno en comisión, no sé qué, y vine a hacer ese curso. Me capacito y ahí me enganchan para que me quede como instructor. Sí. Me enganchan, me propusieron. Claro, sí, claro. Y yo digo, ve la posibilidad. Y así fue, me quedé de pase ahí. Y cuando ocurre el tema del Golfo Pérsico, que designaron unidades, para allá necesitaban capacitar una compañía de infantería acá al Batallón 2 en guerra química y biológica, por los gases que iban a utilizar allá, y los agentes químicos. Y, no se cumplió eso, porque había otras directivas. La directiva era que iban a mandar una unidad de navales, sin infantería. Y tenía que ir un suboficial instructor capacitado en QN. Era yo. Un suboficial enfermero capacitado en QN. Claro. Y era el único. ¿Y sí? Sí. ¿Y dudaste? Sí. Porque ya tenías la experiencia, ya dijiste, no, otra vez no. Claro, que iba a dudar. Yo tenía la mochila preparada. Y nada, bueno, así que fui para allá. Pero bueno, fue una guerra distinta, tuvimos suerte porque otros buques chocaron minas, así, no hubo ataques a la flota. Fue menos riesgo entonces. No, menos riesgo, nada, no hubo olor a pólvora para mí. Miraba de la platea la guerra. Claro. Sí. Bueno, y después cuando llega el retiro, ¿seguiste con tu carrera ahí? En 2003. En 2003. Sí, en 2003 ya me retiro de Infantería Marina, con una ceremonia muy bien. Me dediqué
me casé nuevamente, me divorcié en el año 94, me caso en el 2002 y nace una niña, Victoria, que ya se fue, no está más, hace como 2 años está en Miami. Y me dediqué a ella, que era bebé, y resulta que no anduvo tampoco el matrimonio. Son esas cosas que uno creo que no estaba, yo no estaba para eso. Pero bueno, así fue. Y me convocan de la prefectura, la Escuela de la Marina Mercante, para ir como docente. Les dije que no, pero me insistió el regente de ahí por teléfono. Dice, por favor, ¿por qué no viene? Mira acá la escuela, donde usted va a estar. Sí, fui por la referencia que tuvo en llamarme, a ver, la verdad me gustó. La gente, cómo era el curso. Era el curso para sacar la libreta de embarque de la Marina Mercante. Un curso de 1 año hacían, 8 meses. Ahí estuve 5 años. 5 años. Bueno, de todo un poco hiciste. Lindo, tenés sí. Una experiencia profesional y de vida enorme. Lindos 5 años, pero después dije, no, me quise dedicar a mí. Está a muy mí, bien. a mi madre, a mis cosas. Muy bien. Y viajo. Bueno, enorme tu experiencia, tu valentía, parte de una misión súper importante para lo que fue la gesta y esto es historias vivas, por eso, porque hoy están, lo pueden contar, Sí, más suerte. allá de poder leer algunas cosas que otros suerte. han escrito, ustedes lo han vivido y ese era el objetivo de poder plasmarlo. Así que has sido muy generoso con tu testimonio, muy importante para bueno, los registros que estamos realizando y bueno, abrazarte de parte de todos los que hacemos historias vivas y por supuesto de toda la comunidad, porque el reconocimiento llega también con los años, con los actos, cada 2 de abril y durante todo el año en el lugar en el que nos encontremos. Muy grata la visita, además me parece muy bueno este trabajo, este desafío que tienen de dejar testimonios, porque yo le decía a Marcelo, hoy estamos y mañana no se sabe. Y se va la historia. Las historias vivas se van, desaparecen. Así que bien, gracias. Gracias a ustedes. usted. Bueno, veterano de guerra de Malvinas Jesús Pereira, en un registro más de historias vivas aquí desde el Museo del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas. Hasta la próxima.